Hola a todos, bienvenidos una vez más a este canal Medicina Encapsulada. Mi nombre es Valentina García y quiero agradecerles antes de iniciar el video de hoy a todas las personas que se han sumado a este canal. Ya somos 5000 por acá en YouTube, a la gente de México, quienes me han prestado su apoyo desde el día 1 y siempre mandan muchos mensajes y actualmente son la población más grande en este canal con el contenido dedicado al arte de la medicina, donde aprendemos, repasamos y seguimos en constante estudio juntos. Si es primera vez que estás por acá en uno de mis videos, te invito a suscribirte y activar las notificaciones para mantenerte al tanto de cuando suba próximos videos. Les estaré compartiendo poco a poco algunas técnicas de estudios y seguir sumando un poco más a lo que son las patologías de mayor importancia, así como también con respecto a sus sugerencias para temas específicos de alguna otra materia. Hoy vamos a hablar de la anemia inflamatoria, un síndrome que es más común de lo que a veces pensamos y que tiene características muy específicas que nos van a permitir, conociéndolas, hacer un diagnóstico oportuno y certero para tratar de mejor forma a nuestros pacientes. Recordar entonces que la anemia es esa condición en la cual disminuye la concentración de hemoglobina en sangre. En otro video vamos a hablar un poco de lo que es la hemoglobina, su formación, su destrucción y todos estos procesos que permiten entonces de manera fisiológica llevar una regulación normal de lo que es la distribución del oxígeno, ya que la hemoglobina es esa proteína que permite que el glóbulo rojo llegue a todos los tejidos y mantenga una oxigenación normal a nivel tisular y capilar. Tenemos pues que si hay un desequilibrio entre lo que es la formación de glóbulos rojos y la destrucción de los mismos, se instala lo que es un síndrome anémico, donde disminuye la cantidad de hemoglobina en esos glóbulos rojos, dificultando entonces ese transporte de oxígeno correcto a todo nuestro organismo. La anemia inflamatoria ocurre por una acción sostenida o mantenida a nivel inmunológico. En este caso vamos a hablar de que es una anemia relacionada a distintas etiologías en las cuales se activa nuestro sistema inmunitario y de cierta forma va a crear un constante estado de inflamación desde las citoquinas y las interleuquinas de modo de defensa ante ciertos patógenos. Primero, ¿quiénes suelen padecer de esta anemia? Se habla de que principalmente son las personas de la tercera edad, los adultos mayores, ya que son aquellos que presentan por lo general enfermedades crónicas o enfermedades inmunológicas ya de larga data. Sin embargo, es también común en pacientes pediátricos, en adolescentes y adultos jóvenes, ya que diferentes patologías pueden crear un cuadro en el cual se activa nuestro sistema inmunológico de manera muy rápida y de esta forma que nuestro cuerpo empiece a defenderse, causando entonces una anemia inflamatoria. En relación a esto tenemos la instauración. A veces se describe como anemia inflamatoria o anemia de las enfermedades crónicas. Obviamente tiene mucho sentido, ya que como les decía, dependiendo de la evolución de una enfermedad, ya llega un momento que nuestro cuerpo se adapta a ciertos valores y son pacientes que van a cursar con cifras bajas de hemoglobina, pero en defensa de cierta enfermedad por la cual estén cursando. Pero no es bueno categorizarla únicamente como una anemia de enfermedades crónicas, ya que como les dije anteriormente, si hay un proceso infeccioso que desencadena de manera inmediata un proceso de defensa en nuestro cuerpo, esto puede ser agudo. Y aquí es donde hablamos de la etiología. Pueden ser procesos infecciosos virales, bacterianos o también parasitarios. Puede ser un proceso neoplásico, tumores, enfermedades relacionadas a la autoinmunidad o a injertos. Y dependiendo de esto es que vamos a tener entonces la determinación de la evolución, si ya es una enfermedad inmunológica, es un paciente crónico, si es un proceso infeccioso muy rápido, vamos a tener entonces que puede ser un simple cuadro viral que activa el sistema inmunológico y dependiendo de la etiología en específico, hay más comunes en los distintos grupos etarios. Esta anemia suele describirse como una anemia de tipo hipoproliferativa o arregenerativa. Vamos a clasificar estas anemias en base a la respuesta que tenga la médula ósea. Recordemos que es allí
donde se va a generar todo el proceso de la eritropoyesis para mantener entonces las cifras adecuadas en nuestro sistema circulatorio de las distintas células, en este caso los glóbulos rojos y la hemoglobina tan importante dentro del eritrocito. Hablamos de una anemia regenerativa, en aquella en la que la médula ósea no tiene el estímulo necesario para responder ante el descenso de las cifras de hemoglobina. Para ello debemos entender entonces que hay anemias en las cuales nuestro organismo es capaz de tratar de compensar la disminución en la formación de glóbulos rojos o si hay un aumento, dependiendo si hablamos de anemias por hemólisis o anemias por déficit en lo que es la producción, cosa que no ocurre en esta anemia y por eso hablamos de una anemia regenerativa. Y esto se debe a que ese estímulo inmunológico de citoquinas, de interleuquinas, genera una cierta inmunosupresión en lo que son los centros de la médula ósea e incluso a nivel renal con la eritropoyetina, disminuyendo entonces la eritropoyesis. Así que no va a haber una compensación por parte de la médula ósea, teniendo entonces hipoproliferación. No aumentan esas células inmaduras porque no hay un estímulo correcto en ese centro encargado y tampoco a nivel del sistema renal. Importante saber que en relación a los índices hematimétricos vamos a tener una anemia que es normocítica. Quiere decir que los glóbulos rojos son de un tamaño normal. Recordando que hablamos de microcítica si el valor está por debajo de 80 femtolitros y macrocítica cuando hablamos de una anemia por encima de los 100 femtolitros. Por ejemplo, la anemia ferropénica es una anemia microcítica, mientras que la anemia megaloblástica, cuando hablamos de la vitamina B9 y B12, es una anemia macrocítica. En este caso no se encuentra una alteración a nivel del tamaño. Pero si hablamos de la coloración del pigmento del glóbulo rojo, a veces se describe en unas primeras fases como normocrómica, pero mientras esta persiste vamos a tener una anemia hipocrómica con valores menores a 27 picogramos. Y esto está directamente relacionado con el hierro, que es el que le da esa coloración gracias a el pigmento dentro del glóbulo rojo a dicha célula. Entonces tenemos que por lo general la anemia inflamatoria es normocítica hipocrómica. Hablamos entonces de el hierro. ¿Qué ocurre con el hierro en esta anemia? Hay un correcto almacén, pero hay un trastorno a nivel de lo que es el uso del hierro. Este está dentro de nuestro organismo, pero no puede ser utilizado de la manera correcta. Y es por ello que en esta anemia hablamos de una triada característica, en la cual hay una disminución de la vida media del glóbulo rojo, hay un trastorno en la eritropoyesis y hay un defecto en el reciclaje del hierro. Así que hay un correcto almacén, pero no hay un correcto uso. Ocurre entonces una tormenta de citoquinas, dependiendo de la etiología que sea la que está causando esta patología, con una cascada de elementos proinflamatorios y las interleuquinas, y la estrella de esta anemia es la hepcidina, una proteína de la cual vamos a hablar más adelante con respecto a la fisiopatología. Tenemos entonces un aumento del hierro a nivel hepático de los enterocitos en todas esas células que funcionan como almacén, pero una disminución del hierro en la circulación. Así que el hierro sérico está disminuido, pero no es porque falta hierro como ocurre en la anemia ferropénica, que es la disminución del hierro. Aquí el hierro se encuentra, pero no puede ser utilizado ya que no está en la circulación. Hablemos de la fisiopatología de esta anemia. Les mencioné que hay una triada característica en la cual vamos a tener que debido a la presencia de interleuquinas, a esa cascada y a esa tormenta de citoquinas, va a haber un trastorno de la eritropoyesis, va a haber un acortamiento de la vida media del glóbulo rojo, recordando que más o menos son 120 días los cuales tiene de promedio esta célula, posterior al cual ocurre una destrucción fisiológica del eritrocito para que haya un estímulo
principalmente de riñón y médula ósea, para la generación de nuevas células. Y en tercer lugar, un aumento de la captación del hierro en esas células de almacén, pero con un bloqueo de su reciclaje. Es decir, las células la captan, pero luego no permiten que este hierro que ya existe en el almacén pueda ser utilizado para lo que va a ser esa formación completa de los nuevos eritrocitos. Hablemos entonces del centro de la fisiopatología y vamos a desglosar este trastorno de la eritropoyesis y cómo las distintas interleuquinas actúan a distintos niveles. Primero, cuando hablamos de esa disminución o el acortamiento de la vida media del glóbulo rojo, tenemos que las distintas interleuquinas producen lesión oxidativa sobre los glóbulos rojos. Esto entonces los destruye, aumenta la fagocitosis, disminuyendo entonces la proporción de esta célula tan importante que tiene que contener esa hemoglobina para el transporte del oxígeno. En segundo lugar, tenemos que a nivel del hígado aumenta la producción de una proteína de reactantes de fase aguda, que es la hepcidina. Esto ocurre entonces, gracias a esas interleuquinas, se favorece un aumento o una estimulación en lo que va a ser la síntesis de dicha proteína. En tercer lugar, tenemos una inhibición de la producción de eritropoyetina a nivel renal, recordando que esto es lo que me permite generar un estímulo correcto en la médula ósea. Por ello, esta se relaciona con una respuesta disminuida a la eritropoyetina a nivel central, lo cual entonces se relaciona a lo que hablábamos al principio, esas anemias regenerativas en las cuales no hay una correcta estimulación a nivel central para que las células puedan salir a sangre periférica y de cierta forma compensar, así sea con células inmaduras, la falta entonces de la hemoglobina. Luego tenemos que a nivel del macrófago, este trastorno y estas interleuquinas aumentan los receptores de transferrina. Entonces ahora el macrófago va a captar más hierro, que era el punto número 3 que hablábamos aquí, y a su vez aumenta la fagocitosis de los glóbulos rojos. Esto permite que al tomar un glóbulo rojo, él secuestre el hierro de esta célula, pero luego no permite su salida. Muy importante en cuanto a estos procesos es que la anemia inflamatoria se conoce como un proceso de defensa ante ciertos patógenos. Recordemos que si hablamos de una infección, por ejemplo, viral o bacteriana, dependiendo de las etiologías en específico, hay patógenos que se favorecen del hierro. El hierro funciona como alimento para su proliferación y crecimiento. Ante estas enfermedades, nuestro cuerpo es muy inteligente y decide captar hierro, aumentar su captación, pero bloquear su reciclaje, para que este hierro se quede dentro de las células de almacén y no circule, para que las bacterias, suponiendo que es la causante de esta enfermedad, no crezca gracias a ese hierro. Es decir, le quita el nutriente necesario al patógeno para que siga multiplicándose y causando más enfermedad. Por ello es que se habla como de una anemia de defensa ante cualquier agente que esté causando una supresión de nuestro sistema. Entre las famosas interleuquinas causantes de la anemia inflamatoria tenemos las interleuquinas 1, 6 y 10, el interferón gamma y el factor de necrosis tumoral alfa. Estas citoquinas permiten entonces establecer todas estas patogenias que les mencioné a diferentes niveles, ya sea a nivel de proliferación, de síntesis de hepcidina, un aumento en lo que va a ser esos receptores a nivel celular, permitiendo entonces que el hierro se quede dentro de dichas células y que éste no pueda ser utilizado. Por ello que, insisto, es una anemia en la que no falta hierro, sino que el hierro está en sitios donde no puede ser utilizado para el correcto funcionamiento y formación de los glóbulos rojos. Y allí la importancia de saber bien el diagnóstico para cumplir con un tratamiento, ya que si administramos hierro estaríamos sobrecargando e incluso generando complicaciones en el paciente. Para cerrar entonces con la fisiopatología, hablemos de la estrella de la anemia inflamatoria, y es la hepcidina. Recuerden que les mencioné que era una proteína sintetizada por el hígado que favorece, y todos estos estímulos de interleuquinas, la 6 y la 1, permiten entonces aumentar su síntesis, y ella lo que hace es regular a nivel sistémico el hierro. Esta hepcidina va a viajar
acá tenemos una representación de un enterocito y de un macrófago, hacia dichas células y se va a ubicar en lo que es la ferroportina. Recordemos rápidamente que una vez ingresa el hierro a las distintas células, gracias a las proteínas de entrada que existen, como lo es el DMT1, luego ya dentro de dicha célula tenemos una proteína transportadora que saca el hierro a la circulación. Si les gustaría un video con respecto a lo que es el hierro, su transporte, sus mecanismos de entrada, pueden dejarme en los comentarios acá abajo en el video. Dicha ferroportina entonces toma este hierro, que son las representadas en los círculos azules, y lo libera a la circulación para que puedan ser tomados por los glóbulos rojos y permitir todo este reciclaje. En este caso tenemos que la hepcidina va a ir hacia dicha ferroportina. Una vez allí, ella se encarga de interiorizar la ferroportina, lo que impide entonces la salida de este hierro. De igual forma acá en el macrófago, esta hepcidina representada con el cuadro y la X interioriza la ferroportina y este hierro no va a poder salir. Es por ello que les mencionaba que el hierro sérico está disminuido, no llega a la circulación, pero se queda en todos los almacenes, teniendo entonces un aumento del hierro almacenado. Este ha sido entonces un breve abordaje de lo que es la fisiopatología de la anemia inflamatoria. Por acá les voy a compartir un cuadro en base a lo que serían algunos valores que puede presentar un paciente con anemia inflamatoria. Recordar entonces que los pacientes con enfermedades crónicas, pacientes con alguna patología de base inmunológica, son muy comunes que cursen con este tipo de anemia, por lo general normocítica hipocrómica, en las cuales hay que reconocer que la hepcidina va a actuar en base a ciertos mecanismos. Por ejemplo, si hay anemia, si hay hipoxia, la hepcidina disminuye, es decir, a nivel del hígado disminuye la síntesis, porque no quiero secuestrar el hierro, no quiero bloquear esta salida, sino que más bien debemos favorecerla. En cambio, en procesos de inflamación, en procesos en los cuales el hierro esté aumentado, incluso en los casos de defensa donde queremos evitar la proliferación, esta hepcidina debe aumentar a nivel del hígado, esa proteína aumenta la síntesis y bloquea estos espacios. Recordar que el tratamiento debe trabajarse no solamente con los laboratorios, sino también con la clínica del paciente, pensando en algunos procesos infecciosos en los cuales es contraproducente la administración de hierro. Recordar también que estas anemias pueden cursar con otras enfermedades, incluso a veces en casos de déficit nutricional con ferropenias, y es por ello que hay que hacer un estudio exhaustivo de lo que esté presentando el paciente y pensar en otros tipos de anemias, ya sea por hemólisis, si vemos un paciente con alguna visceromegalia, esplenomegalia, ictérico, o ya con síntomas de manifestación crónica, palidez, taquicardia, soplos, en los cuales ya los pacientes tienden a compensar y se adaptan a los valores hematimétricos. Gracias a todos una vez más por acompañarme en estos videos de medicina encapsulada. Recuerden activar las notificaciones y dejarme un comentario si les gustan los temas referentes al área de la hematología o si quisieran que abordemos algún otro tópico en específico.